este ciclo de talleres formativos y, en primer lugar, daros la bienvenida en nombre de Cáritas Diocesana a todas las personas que estáis aquí, porque de alguna manera os habéis sentido interesadas y motivadas a participar de estos talleres. Dar la bienvenida también a la ponente que nos acompañará esta tarde, que luego os presentará con más detalle Ana. Y bueno, simplemente eso, presentar el conjunto total de los talleres formativos que vamos a hacer en este ciclo, que responden al título, pues, ¿qué haces con tu hermano? Y este ciclo de talleres está pensado para propiciarnos un espacio de formación y de reflexión que nos ayude a dar respuesta a esta pregunta. Si la respuesta a esa pregunta es otra pregunta, que en clave bíblica sería ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Pues que nos ayude a encontrar respuestas a quiénes son nuestros hermanos y si somos sus guardianes, qué derechos de estos hermanos inmigrantes son los que tenemos que ayudar pues, a conservar, a mantener y a facilitar el acceso. Entonces, hemos preparado un pequeño ciclo que consta de cinco sesiones. Todas las sesiones serán los martes a esta misma hora, una cada mes. Empezaremos esta tarde con una aproximación a la realidad del proceso migratorio de las mujeres subsaharianas. El 24 de marzo sería la siguiente. Tendremos con nosotros a la agencia Mix de Castellón y nos harán una reflexión sobre prejuicios y estereotipos, patrones y creencias, sobre todo enfocado a desmitificar algunas ideas pues, erróneas que podemos tener alrededor de las personas inmigrantes. La siguiente sesión, el 28 de abril, estará enfocada a hablar de los derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo a intentar visibilizar la vulneración de esos derechos humanos cuando las personas inmigrantes no pueden acceder al disfrute de esos derechos humanos. Esa jornada la impartirá nuestra compañera Inma Carda, que es licenciada en Derecho y la responsable del Servicio de Apoyo Jurídico de Cáritas Diocesana. Y la última charla, que sería como el broche final, tendremos con nosotros a Josep Boades, que es el director de CEI Migra, jesuita, y la charla estaría estructurada desde el punto de vista de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios puede iluminar nuestra acogida y nuestro acompañamiento a las personas migrantes. Simplemente animaros a que durante todo este ciclo pues, nos acompañéis, podáis asistir y también que motivéis a otros compañeros y compañeras de Cáritas o personas de la sociedad, amigos, vecinos, porque este es un tema que a la gente que estamos en Cáritas nos interesa, pero nos interesa también contribuir a crear una sociedad de acogida que realmente tenga en cuenta pues, todos los derechos que nosotros queremos para nuestros hermanos inmigrantes. Bueno, pues sin más, ahora sí que le paso la palabra a mi compañera Ana de la Internacional, que os va a presentar a la formadora de hoy. Buenas tardes. Bueno, yo os presento a Ana Isabel Fornés, es educadora social y responsable del programa de vivienda y alojamiento temporal de Valencia Acoge. Hace un tiempo, algunas compañeras de Cáritas tuvimos la posibilidad de asistir a una formación que dio Ana, que nos hablaba precisamente de la realidad del proceso migratorio de las mujeres subsaharianas y nos motivó un montón. Entonces nos aterrizó porque nos parece que es interesante para conocer las necesidades que tienen aquí, conocer todo el proceso anterior. Así nos aterrizó un montón y nos parecía muy interesante poder compartir con vosotros pues eso, la formación que recibimos ese día, más ajustada sobre todo al tema de las acogidas parroquiales, porque es una realidad que tenemos ahora mismo y que somos conscientes de que pues nada, está en nuestra mano que se sientan acogidos y que la acogida sea fraterna y cálida. Así es que ahora nos hablará Ana. No es una ponencia al uso, no vamos a hacer, es un taller formativo. Y nada, os dejo con ella y a ver subsaharianas. Tener muy presente que su viaje migratorio es muy duro, es de unas condiciones de violencia extrema,
decir, cuando una mujer ha sido violada de manera sistemática durante 1 año, 2 años, 3 años, su asimilación de la violencia es distinta a la nuestra. Entonces, eso es algo a veces cuando vemos a las mujeres africanas y las vemos apáticas, las vemos tristes, las vemos que no se abren, vemos muchas cosas que no podemos llegar a entender. Cuando tú tienes esa lectura de, por ejemplo, las mujeres nigerianas, sobre todo las que vienen de Edo State, pero generalmente casi todas las mujeres nigerianas son víctimas de trata, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Eso no significa que le vayamos a decir nada a ella. Significa que tenemos que tener una sensibilidad especial cuando estemos tratando con esas mujeres, ¿vale? Entonces, y una serie de cosas, la idea es que ahora hagamos un poquito más el mapa de cómo son y terminemos la sesión haciendo proposiciones de cómo creemos que tenemos que comportarnos cuando estemos con ellas, para buscar un acercamiento y para poder estar en una situación de igualdad. Es muy difícil posicionarnos en una situación de igualdad cuando una persona ha sufrido tanta humillación, tanta violencia durante tanto tiempo. Para ellas, nosotras, somos parte del sistema. Somos esa Europa blanca, esa Europa de fronteras, esa Europa que no les deja venir, somos esas autoridades. En el fondo, en su inconsciente, somos lo mismo. Y es un poco lo que acabaremos al final, es cómo hacer herramientas para, desde esa perspectiva de dignidad, que ellas puedan sentirse bien y puedan trabajar, pues lo que se dice, pues que se puedan sentir empoderadas o desde luego que se puedan sentir en una situación de igualdad respecto a nosotras, ¿vale? Pero bueno, eso será la última parte. Vamos a un poco ir recopilando las cosas que hemos ido diciendo, que seguro que han salido, ¿vale? También es importante, porque yo hablo de cómo eran allá, aunque esto sea especulación, porque es importante pensar que las personas, a veces las personas se tienen que integrar en nuestra sociedad, las personas han tenido una vida. Estamos trabajando con mujeres adultas que han tenido mucha vida, que tienen mucha experiencia y que tienen mucho recorrido. Y entonces eso hay que valorizarlo y hay que poner en valor toda su experiencia. Porque en el modelo que tenemos de migratorio a nivel transnacional, eso, o sea, por ejemplo, los títulos universitarios es muy difícil de homologar, la experiencia profesional del país de origen no se tiene en cuenta. Es decir, parece como que si una persona migrante recién naciera cuando aterriza en el Estado español. Y entonces eso es algo que desde nuestra propia práctica tenemos que cambiar el chip para, desde luego, seguimos trabajando en una perspectiva de derechos, ¿vale? Luego también es un poco complicado, es decir, cuando una persona viene de un lugar donde se vulneran los derechos, donde se han vulnerado tanto sus derechos, es difícil, hay que intentar hacer una especie también de pedagogía a través de la práctica de que entiendan lo que son los derechos, que tienen ciertos derechos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, con todo el tema de la exclusión es difícil decirle a una persona que tiene derecho a la vivienda cuando hay tanta gente que se queda fuera del derecho a la vivienda, ¿no? Pero aún así tenemos que trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar un poco desde esa perspectiva que hemos ido diciendo, ¿no? ¿Cómo eran allá? A ver, decíamos, eran un clan familiar, se respeta mucho más a los mayores, felices con lo mínimo, viven con mucho menos de lo que queremos necesario aquí, no tienen sanidad, colegios, valoran las ayudas que aquí damos, vida como la nuestra años atrás, como cultivar la tierra, como cultivar la tierra, etcétera, ¿vale? Alguno que viene de la gran ciudad, trabajar para una empresa, eso no lo entiendo mucho. Sí, algún caso eran, como los vemos negros, pues son necesitados, y no, algún caso hay que son profesionales que han venido aquí a trabajar, son profesionales, una compañera, un médico. Incluso hay gente que a lo mejor está en la calle y eran profesionales y tienen una profesión, ya sea más artesana o sea más industrial, pero tienen una profesión. Entonces siempre tenemos que pensar un poco, por eso hay que intentar recordar, ¿no? Intentar recuperar todo ese pasado y toda esa experiencia acumulada que tienen las personas, ¿vale? Sobre todo desde la perspectiva de migrar y no migrar. Es decir, nosotras, la mayoría de personas que trabajan con personas migrantes, defendemos el derecho a migrar sin tener que hacerlo. Es decir, que realmente migre quien quiera migrar, que no sea una migración forzada. De todas maneras, sabemos que no todas las personas migran por los mismos motivos. Y por eso es muy importante, cuando hacemos una intervención con alguien, trabajar desde la escucha activa, intentar entender
Y más, bueno, estoy en la segunda parte de cómo hacerlo, ¿no? Pero intentar saber cuál era la vida de esa persona en su país de origen, ¿no? ¿Cuál era la vida? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué decidió emigrar? ¿Cuándo? Es una de las cosas que yo muchas veces intento trabajar, ¿no? Que me expliquen en qué momento decidieron que se marchaban y por qué, ¿no? Y entonces ahí hay un montón de historias y hay un montón de experiencia que es muy importante porque eso a las personas las revaloriza. O sea, es decir, en una sociedad que las minusvalora, que están exentas de derechos, porque las personas migrantes aquí, por la ley de extranjería, sabemos que como mínimo tienen que estar 3 años en situación irregular. Es decir, la propia ley les obliga a estar en situación irregular. Y la ley de extranjería es bastante cuestionable y desde muchos colectivos pensamos que las fronteras son lo que provoca un montón de males, especialmente en las mujeres, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva hay que intentar ver cuál era su vida ya, ¿no? Y entonces también desmontaremos un montón de tópicos que tenemos asociados, ¿no? Incluso de ellas, ¿vale? A ver, ¿qué más decíamos aquí? ¿Cómo estaban allá? Pues hay muchas situaciones, muy bien. Hay tantas situaciones como personas migrantes y tantas, o sea, eso tenemos, por eso desde el principio, hay tantas situaciones y tantas historias de vidas como personas nos vayamos a sentar. ¿Vale? Entonces tampoco tenemos que caer en el porque a veces el pensar pobrecitas también es malo porque nos volvemos a situar en la misma posición que se sitúa el Estado o que se sitúa la policía, es decir, de pobrecitas, son incapacitadas, son pequeñas, son menores, ¿no? Son mujeres y son adultas, ¿no? Y además han tenido la valentía de hacer un proyecto migratorio bestial y salir adelante y seguir adelante y seguir aquí, ¿no? Y entonces eso hay que potenciarlo porque además eso es de lo más transformador que hay, ¿vale? Pues muy bien, gente, hay de todo, dice, gente feliz, con familia, amigos, gente con miedo por los conflictos bélicos o con la inestabilidad política, pobreza, enfermedades, muy bien. Luego una cosa que es muy interesante es, cuando trabajamos con algunas nacionalidades, pues yo por ejemplo trabajo con muchas nigerianas. Pues, bueno, yo voy adelantando cosas porque soy un poco caótica, ¿no? Pero, pues, intentar averiguar cosas de Nigeria, cuáles son las zonas de Nigeria, cuál es la capital, qué cosas se comen, algún artista famoso, es decir, alguna cuestión que en un momento dado pues, se pueda generar cierto interés hacia la otra persona, ¿no? O sea, que la otra persona se vea a sí mismo reconocida, ¿vale? Que es el tema del reconocimiento es como muy importante. Y para establecer lazos, ¿no? Para hacer conversaciones. Y entonces, bueno, ¿qué más decíamos por aquí? ¿Cómo son en su tierra? Familiares, sociales, violencia de género. Es decir, la violencia de género que sufren las mujeres la sufren en su país de origen, la sufren durante el trayecto migratorio y la siguen sufriendo aquí. Y la siguen sufriendo mucho, ¿vale? Una de las cosas, por ejemplo, que ha salido en el vídeo, que bueno, eso ahora lo digo en el viaje, pues lo digo ahora, que es lo de mi compañero. Muchas veces cuando dicen mi marido, sobre todo las que están recién llegadas, ellas lo que hacen como estrategia de supervivencia es como, digo casarse porque no es casarse, ¿no? Como juntarse con un hombre porque saben que si se juntan con un hombre las va a proteger. O también muchas veces acaban vinculadas a las redes de trata porque dicen, bueno, la red de trata por lo menos me va a cuidar. Ya que me va a violar todo el mundo, ya que me va a abusar de todo el mundo y me van a pegar palizas, yo sé que como la red de trata soy un negocio y le interesa que yo llegue a Europa, me van a cuidar y me van a hacer que llegue viva a Europa. Y llega un momento con mujeres que, luego hablaremos de la trata, no estaban vinculadas a redes de tratantes, pero en un momento dado se vinculan precisamente por esta violencia extrema. ¿Vale? Se ayudan, creen los ritos, la brujería, de esto vamos a hablar también, porque hay cuestiones espirituales que son muy importantes, sobre todo en el tema de trata, que desde nuestra mentalidad occidental se nos hace difícil entender por qué las mujeres víctimas de trata lo denuncian, que eso ahora lo veremos cuando lo del viaje, y tiene que ver con estas cosas. Las expresiones también, pues las expresiones hay que intentar conocerlas, a veces vemos ciertas actitudes que nos pudieran parecer que son de mala educación, ¿no? Y dices, hostia, qué mal educada, ¿no? ¿Qué gestos me están haciendo, ¿no? Pero tenemos un poco que intentar buscar ese acercamiento, porque a veces son reacciones de defensa también, ¿no? Y de precisamente ante toda esta situación, pues bueno, pues cómo ellas actúan o a lo que a veces nos parece que es falta de interés, ¿no? Tenemos que pensar cuáles son nuestros modos de relacionarnos, como cuando hacemos formaciones, pues hay modelos que para nosotras estamos educadas en este sistema y no son muy sencillos, pero para ellas no. Para ellas a lo mejor estar en una reunión hora y media es una cosa insufrible. Y por eso a veces cuando planteamos actividades hay que intentar que las planteen ellas
Aunque nos parezcan cosas muy banales, es más interesante hacer algo pequeño que parte de ellas que hacer una cosa más ambiciosa desde nuestra parte que simplemente van a estar de atrecho, que van a estar de decoración. Que a veces las entidades que trabajamos con personas migrantes tendemos a pensar que por rellenar de bulto de personas migrantes les sirve algo a ellas o al resto de personas y no es así, ¿vale? Y siguen tradiciones. Muy bien. Aquí dice, diferenciaría entre países con conflictos armados y países en paz. Cierto. O en algunas circunstancias o no. O sea, es decir, hay países que son enormes y por eso también es importante saber no solo de qué país son, sino de qué zona son, y por eso, bueno, pues todo lo de la historia que decíamos. Vale. Dice, llegan mensajes de Occidente, de riqueza, de libertad, sí es cierto que llegan ahí, y es uno de esos falsos mitos, pero también, si ponemos la televisión no nos representa prácticamente a ninguna de las que estamos aquí, seguro. O sea, lo que transmite la televisión es una sociedad que no existe, unos cuerpos que no existen, desde cuerpos hiperdelgados, hiperjóvenes, con unas problemáticas completamente irreales que no tienen nada que ver con la vida real. A nosotros también nos pasa que si miramos por ese filtro, que el filtro no transmite la propia realidad, sino que la crea, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchos mitos, también... me parece que lo he visto por ahí. Vale. También es importante, bueno, también los mitos de la gente que ha migrado, eso lo sabemos. Que la gente que ha migrado, es que me ha parecido antes en un grupo, no sé qué esto estará. La gente que ha migrado quiere dar, no quiere fracasar. Porque es tu proyecto de vida, es tu proyecto vital. Realmente tú has puesto toda tu energía, toda tu apuesta en algo. Entonces, asumir que has fracasado es muy duro. Entonces es normal que incluso gente que está en la calle, gente que está en cualquier situación, pues el poco dinero que tenga lo mande a su familia porque tienen unos lazos de responsabilidad también que tenemos que entender, ¿vale? Dice, salen más preparadas, la esperanza de sus familias, de sus poblados, ¿vale? Diferencia entre países, llegan de Occidente, inversión de futuro, sí. No solo económica, no solo es una apuesta económica, es una apuesta también de derechos, ¿no? Tenemos que pensar la gran diferencia que hay entre vivir en Europa a día de hoy, no sabemos en el futuro, entre vivir en Europa y vivir en otras zonas, en otros territorios del planeta, que a nivel de derechos básicos es completamente un abismo, ¿no? Muchas de ellas, creo que lo decían, ¿no? Voy también por los derechos, porque allí se cumplen los derechos. Sometidas a la familia, padre, marido, con muchas horas de trabajo, con poca esperanza de cara al futuro, algunas personas tienen estudios y quieren mejorar la situación, ausencia de derechos, vivencias en situaciones de guerra y las imágenes edulcoradas de Europa. Sí, ¿vale? Es un poco eso. Y luego además hay una cosa que también tenemos que saber. No hay territorios pobres, hay territorios empobrecidos. ¿Y quién empobrece esos territorios? Eso tiene que ver con unas lógicas económicas de explotación de ciertos territorios que empobrecen a la gente. Porque en el mundo globalizado en el que estamos, lo sabemos, el dinero, los capitales van libremente, las mercancías más o menos, y algunas personas sí. Para la mayoría que estamos aquí que tenemos un pasaporte granate, viajar es un trámite, como ir a Carrefour. Vas a un aeropuerto, prácticamente, con nuestro pasaporte podemos ir prácticamente a todos los países del planeta. Y a los que no, se pide un visado sin ninguna dificultad. Pero hay para millones de personas, y en concreto muchas de ellas subsaharianas y las mujeres, que no pueden viajar de nuestra manera. La manera que tienen que viajar es como hemos visto en este viaje, ¿vale? Entonces, ¿qué decíamos del viaje? El viaje es muy importante porque les marca muchísimo y es importante a la hora de cuando tratamos con ella, es precisamente ese nivel de violencia asimilada que tienen. Eso no hay que decirlo nunca. Luego, por ejemplo, si no lo veremos ahora, hay una serie de indicios de que una mujer sea víctima de trata, pues básicamente pues, una mujer se dedica a la prostitución, casi todas las nigerianas han venido vinculadas a redes de trata, casi todas las nigerianas, casi todas las mujeres que han venido por la frontera sur han tenido que vincularse a alguna red de trata. Entonces, eso es una realidad que tenemos que saber. Hay ciertos indicios, lo más importante ante las mujeres que han sido o son víctimas de trata no es ser las grandes salvadoras y empezar a decirles que tienen derecho, no. Lo más importante es generar una situación de confianza. Incluso muchas veces una de las recomendaciones es cuando tú tienes
ciertos indicios de que una mujer pueda tener un nivel de explotación muy alto en este momento, es darle un teléfono de contacto y darle una relación de confianza. Para cuando esa mujer necesite una red, necesite algo, pueda contar con nosotras. Y eso es más importante que, sí que es igual que digo que es importante preguntar sobre cuándo salieron, sobre cómo salieron, tampoco tampoco hay que preguntar, ¿no? El tema de... por supuesto, ¿no? Es del sentido común, que a ninguna mujer se le va a preguntar, ¿a ti te han violado en el viaje? Es decir, no entramos a hacer preguntas sobre violencia, sí que sobre el viaje, cuándo salieron, por dónde han hecho el viaje, cuánto tardaron en llegar, y simplemente con esa información ya nos podemos hacer una idea, ¿vale? Pues el viaje, pues las mafias, en efecto, las mafias, ¿no? Y además, por ejemplo, las compañeras nos dicen que ellas pagan un precio aproximadamente de una mujer nigeriana puede ser en torno a 80.000 euros. 60.000, entre 60.000 y 80.000 euros de deuda que van a tener que pagar luego prostituyéndose aquí, ¿vale? Que es una barbaridad. Hay una parte que la pagan antes de llegar al norte de África, pero muchas, por ejemplo, como lo han contado, si se ponen enfermas, si se caen por el desierto de la camioneta, las dejan allí, las dejan morirse, para que nos hagamos un poco una idea. Entonces, cuando pensamos que una mujer ha pasado 2 años por todo eso y ahora está aquí, y ella pensaba que iba a llegar aquí y de repente pues iba a estar en una sociedad de derechos y pensaba que esto iba a ser un sitio donde iba a poder trabajar, porque en realidad la mayoría de gente quiere trabajar por sí mismas, todas las mujeres quieren trabajar por sí mismas. A veces decimos, ay no, están institucionalizadas, ay no quieren trabajar, ay es que pasan de todo, no, en el fondo quieren, pero cuando tú te ves ese impacto, ese estrés, sobre todo ese impacto psicoemocional que supone tener unas expectativas, pasar por todo diciendo al final mis expectativas se van a cumplir y llegar aquí y ver que no se cumplen las expectativas, pues eso también es muy duro, ¿vale? Pues aquí decíamos lo de las pateras y bueno, todo este viaje es fundamentalmente el de cómo las mujeres han llegado por avión desde la frontera sur, ¿no? La frontera sur se llama lo que es el Mediterráneo, ¿vale? Bueno, algunas en avión, bueno, estamos hablando de mujeres africanas, y en concreto de las mujeres africanas más vulnerables con las que trabajamos. Por supuesto, la inmigración sabemos que no viene por la frontera sur y que no viene patera, sino que vienen por otras rutas migratorias, ¿vale? Pero esta es como la más llamativa porque es donde hay mayor nivel de desigualdad y donde hay más violencia. Desesperación, esperanza, engañadas. Muchas mujeres, esto lo tenemos que saber, venían a prostituirse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Nigeria hay muchas zonas donde la prostitución es una forma de subsistencia de las familias. Entonces las familias que dicen, bueno, pues sacrifico a una de mis hijas, que total se va a prostituir, se va a Europa, que la van a tratar mejor, y allí se va a prostituir. Pero ojo, porque la prostitución no es lo mismo que la trata. Ellas no saben, ellas dicen, bueno, pues me voy a prostituir, no se imaginan el nivel de violencia tan brutal, porque la trata es hoy en día la esclavitud del siglo XXI, y se le dice así por eso, el nivel de esclavitud que va a ser. Esa condición de esclava no se la imaginan, ni ella ni probablemente las familias, ¿vale? Entonces, muchas de ellas dicen, bueno, bueno, pues, me sacrifico por mi familia, las familias dicen sacrifico a una de mis hijas, pero no se están imaginando el nivel que es, ¿vale? Engañadas, gastan sus ahorros por el viaje, esa es otra cuestión también, la cantidad de dinero que gastan las personas migrantes para venir aquí y que invierten, o sea, aparte de esas deudas de 80.000 euros son esos viajes que pagan, los intentos de trámites para visados, todo, aquí cuando están aquí, todos los papeles que tienen que pedir para regularizarse, todo lo que tienen que conseguir. Entonces, claro, eso es un poco como... desde una perspectiva crítica, lo digo, tendríamos que pensar el tema de las migraciones, el sistema de migraciones que tenemos, aparte de ser injusto, también recae sobre las personas migrantes, ¿vale? Y luego también el nivel de autoexplotación al que están sometidas. Si tú has hecho todo este viaje que estamos diciendo, luego estás aquí, sabéis, imagino que sabréis que hay que cotizar una serie de días al año para poder renovar tus papeles, pues claro, las personas migrantes, en concreto las mujeres que tienen responsabilidades familiares, pues tienen una situación de estrés altísima porque saben que si no trabajas no vas a poder cotizar y vas a perder tus papeles. Y eso es una realidad que nosotras no podemos entender porque no la tenemos, ¿vale? Y es una cosa que tenemos que tener también clara. Y decepción, decía, el viaje.
no sabemos, no lo he preguntado nunca, es delicado. Si no hay que preguntar sobre los detalles, pero es bueno preguntar, ¿y tú cómo viniste? ¿Y cuándo decidiste venir? Sobre todo en momentos informales. Dice, una persona me ha contado que vino un patera. La gente tiene muchas ganas de contar las cosas. Tiene ganas de contar su viaje. Las experiencias durante la patera, por ejemplo, también son experiencias súper duras porque se muere gente en el camino, porque hay gente que se tira al mar, de la desesperación, y son experiencias que han tenido y también quieren contarla, claro, no quieren contarte el primer día que te conocen en un mostrador, pero son experiencias que ellas también quieren contarlas y ellos, ¿vale? Dice, pienso, ¿cómo habrán llegado hasta aquí? Ya aquí pues habrán pasado por varias ciudades, unas familias atrás a otras, alguno habrá venido en avión, aquí están mejor que allí, vienen muy jóvenes, su familia la quedan aquí. Vienen muy jóvenes y tenemos que pensar, si una persona como en su edad más joven, ¿no? O sea, más ahí de explosión de la vida de 18, 25 años, se lo ha pasado en este trayecto migratorio, ¿no? Y luego, por ejemplo, la gente que se queda en Ceuta y en Melilla atrapada durante 3 o 4 años, hay gente que se pasa 10 años de su vida intentando llegar aquí y pierde prácticamente la posibilidad de tener una familia, la posibilidad de tener un futuro. Y entonces, ese tipo de cuestiones son cuestiones que les pesan y les pesan mucho, ¿vale? Como el hecho bueno, ahora lo diremos en la siguiente parte. Dice, viene muy joven, pues mira, viaje difícil, sí. Su viaje muy duro, la preparación emocionante porque hay muchas expectativas, hay diferentes formas, viajar sola para reagrupar a familia, tras la familia, el esposo para reagruparse. Sí. Claro, aquí estamos hablando de mujeres que han hecho trayecto migratorio, luego también está la reagrupación, pero luego ahora veremos qué dificultades tienen también incluso las mujeres que han sido reagrupadas y están acá, ¿vale? Abusos, explotación sexual, embarazo, etc. Y si vienen por las rutas están endeudadas, ¿sí? Bueno, y aquí un poco lo mismo, ¿no? Desesperante, muchos tramos a pie. O sea, ¿cuánto se tarda de aquí a Dakar? 8 horas en avión, ¿no? Para nosotras. Para allá no. Son esos viajes que están estirados, ¿no? Esos kilómetros que parecen mucho más. Durísimo, lleno de maltrato, vejaciones, ilusionante, embarazos durante el trayecto, protección, chantaje durante el trayecto, promesa de bienestar que no se cumple, engañadas, trata y prostitución. Vale, este es el último. Dice, no cuentan mucho sobre su proceso migratorio. A veces tendremos que pensar, ¿les damos espacios para que hablen? ¿Les damos espacios para que sientan una seguridad y puedan contarlo, ¿no? Porque esto es una cosa, desde luego, muy personal, ¿no? No es una cosa que tú te sientas y te pongas a decir una experiencia complicada, no la cuentas, necesitas sentir una confianza. Abusos a todos los niveles, vienen engañadas por redes que abusan de ellas y redes de prostitución. Les he dicho todo así, ¿vale? Pues un poco, el último color, ¿cuál era? El rosa, ¿no? El azul. ¿Cómo son aquí? Sí, eso. Vale. Yo no sé si ahora cambiaríamos cosas de aquí, de cómo son aquí, después de verlo del viaje, o después de verlo de cómo son allá. Seguramente si lo hiciéramos ahora, lo haríamos de otra manera, ¿vale? Porque nuestra mirada también cambia. Cuando tenemos un poquito más de profundidad, cambia la mirada, ¿vale? Por eso era importante empezar desde donde estábamos en el punto, para cuando salgamos de aquí, lo interesante será decir, ¿en qué ha cambiado mi mirada? ¿Vale? Pero aún así vamos a decirlo. También hay muchas cosas que a veces vemos en las otras personas, en los otros códigos culturales que se nos hacen muy complejos, ¿no? A nosotras mismas, es lo que se dice, las personas españolas son unas chillonas, o aquí son chillonas. Y entonces digo, las personas españolas son unas chillonas, o es que no se adaptan, o un montón de cosas que tendríamos que también pensar. Yo no sé si alguna de vosotras o no hemos viajado, hemos intentado hacer un proyecto migratorio, hemos vivido en otro sitio, pero es difícil. Es difícil acostumbrarte a otros sabores, es difícil acostumbrarte a otras maneras de tratar, a otros códigos culturales, es complicado. Entonces tenemos que ver también cómo es la dificultad, ¿no? Y a veces hay cosas que podemos pensar, oye, mira que maleducadas, pero bueno, tenemos que pensar maleducadas desde qué mirada, ¿no? Evidentemente hay cosas que sí, pero que ahí tenemos que hacer un poco nuestra... Porque a veces también nos situamos en una posición muy de jueces, ¿no? Como si tuviéramos la verdad. Vivimos una sociedad muy racista, y ese racismo también está en nosotras.
también nos atraviesan. A veces tenemos pensamientos racistas, y a veces tenemos pensamientos xenófobos, y a veces tenemos malos días, y a veces yo también he tenido veces que dices, pero esta persona, ¿por qué viene aquí? ¿Sabes? No, y es lógico porque nosotras también tenemos nuestras emociones, también tenemos nuestra situación, pero eso no significa que no nos tengamos que trabajar, ¿vale? Y cuando detectemos a nosotras mismas, decir, es como cuando si a lo mejor alguien de aquí se encarga de hacer un reparto de alimentos. No sé si alguna de las personas que estamos aquí hace reparto de alimentos, se encarga directamente de dar alimentos y tratar con las personas que vienen a por los alimentos. Es decir, pues se dan circunstancias en las que es como complejo, pero tenemos que siempre resituarnos de donde hemos empezado. La perspectiva de justicia y de derechos humanos. Y desde una perspectiva de justicia y de derechos humanos, todos los seres humanos, todas las personas tienen derecho a vivir una vida digna. Y entonces, nuestro posicionamiento tiene que ser de denuncia para que tenga esa vida digna y de apoyo y acompañamiento para que la tenga, ¿vale? Y es normal, la gente quiere comer, la gente quiere cosas, etcétera, 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 como todas, ¿vale? Y un poco intentar situarnos en la posición. Entonces, bueno, decimos, son chillonas, escandalosas, exigentes, tienen muchos hijos, muy cariñosas, reservadas, maridos ausentes, hijos a cargo. Sabemos que como en todas las sociedades las mujeres se encargan de las hijas y de los hijos. Y entonces, eso aquí, en la sociedad en la que vivimos, en la que hay pocas redes, en la que es una sociedad muy individualista, pues se convierte en un hándicap cuando una mujer tiene que sacar adelante a sus hijos o a sus hijas. Es un hándicap muy, muy serio, ¿no? Y entonces es una cosa, bueno, pues que maridos ausentes, o a veces las relaciones son como muy complejas también. La situación, pensamos, una mujer que ha sufrido tanta violencia, que hasta aquí, pues muchas también asumen un nivel de violencia en parejas que están ahora, ¿no? Porque es su estrategia de subsistencia, es decir, o estoy con una persona, pero no solo mujeres migrantes, ¿no? También está pasando con mujeres españolas. O estoy en una vida de pareja con una persona con la que no puedo, ya no es una cuestión de denunciarlo o no, pero aguanto una situación de violencia porque el no estar aquí va a ser mucho más violento para mí, ¿vale? Es como lo de las víctimas de trata. A las víctimas de trata no se les da alternativas, se les dice denuncia, pero luego se quedan completamente desprotegidas. Entonces, en ese sentido, pues es lógico que algunas mujeres decidan asumir ciertos niveles de violencia. Que ahí lo que hay que hacer es acompañarlas y respetarlas, siempre, y escucharlas. Y darles apoyo, y que ellas decidan. Nunca tenemos que entrar a decirles, lo que tienes que hacer es, no tenemos la legitimidad para decirle a ningún ser humano, y especialmente a una persona que haya sufrido tanto, decirle lo que tienes que hacer es. Se le puede aconsejar, se le tiene que informar. Tenemos que hablar, igual que cuando detectemos una situación de trata, en Cáritas hay programas de trata, ¿verdad? Pues hablar con las compañeras que sean especialistas en trata, hablar con organizaciones que sean especialistas en trata o en violencia de género, y preguntar y trasladar, ¿vale? Trasladar la información. Oye, está pasando este caso, pero nosotras tenemos que cuidar a la hora de intervenir porque son problemáticas muy duras. Dice, hijos a cargo, lo pasan mal, el idioma cuesta mucho, la cultura, son diferentes, sí, muy formadas, son coquetas, familiares. Dice, no se quieren integrar, no aprenden el idioma. Hay dificultades también. Hay muchas dificultades por qué ellas van a querer integrarse, ¿no? Hay que intentar hacerlo que, sobre todo generalmente las mujeres que tienden como a cerrarse en los espacios domésticos, pues hay que intentar que vean realmente la utilidad, ¿no? Y sobre todo, la mayoría de mujeres migrantes se sienten solas, se sienten muy solas, pero muy, 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 muy solas. Y sienten un dolor y una soledad que no tienen manera de trabajarlo. Nosotras hemos empezado a trabajar ahora con programas psicosociales y con programas de psicólogas porque da mucha utilidad para que ellas puedan abrirse, pero nosotros, que estamos ahí en primera línea, que vemos a las personas migrantes, tenemos que hacer también un acogimiento lo más cálido posible. Y eso es importante porque las personas se sienten solas. Tenemos que pensar que la mayoría de personas, sobre todo subsaharianas, desde que llegaron no han vuelto a sus casas. No han visto sus familias, a lo mejor llevan 10 años acá y nunca más han vuelto a su casa. Se han muerto sus padres, sus madres, sus hermanas, se han muerto familiares y no han podido ir. Es decir, tienen unos dolores ahí y unos duelos no resueltos que son complicados también, ¿eh? Por eso a veces decimos, pues tienen una apatía o tienen un tal. Entonces, bueno, pues lo que más importante es
generar una relación de igualdad o de amistad, ¿vale? En la medida en la que se pueda. Evidentemente no todo el mundo tiene los mismos roles, pero en la medida que se pueda, sobre todo la gente voluntaria, a mí eso me parece básico, la gente voluntaria, porque a veces la gente técnica o la gente coordinadora tiene unos roles muy determinados, pero para la gente voluntaria es muy importante pues crear esos lazos, que ellas puedan saber, que pueden contar, que te puedan decir una cosa, ¿vale? No sé quién integra, pero dice alegres, celebran mucho, redes sociales con las compatriotas, fuertes, luchadoras, resistentes, dice son de color, pero ya se van a conocer, no sé quién la explica, dice son de color, de constitución fuerte, son valientes, son luchadoras, su forma de hablar es muy ruidosa, crean redes de apoyo fuertes entre ellas, sí, pero a veces hay que pensar que las redes entre los propios compatriotas muchas veces no tienen unos niveles de sinceridad altos. Me refiero, porque tenemos que imaginarnos, si ahora de repente nos fuéramos a Suecia, ¿no? Y estuviéramos ahí en Suecia trabajando, pues si tú estás teniendo ciertos problemas, a lo mejor no quieres que tu familia se entere que tienes ciertos problemas. Si tú de repente, no sé, pues te tienes que prostituir porque tienes que pagarte la seguridad social para poder cotizar, que le está pasando a muchas mujeres, pues no quieres que tu familia se entere, ¿vale? Entonces hay muchas situaciones que son que producen vergüenza, como la precariedad, porque la precariedad produce vergüenza a todas las personas, el tener que ir a pedir comida y el tener que ir a pedir ayuda, da vergüenza a todas las personas. Aunque haya personas que directamente, o sea, evidentemente ya después de un tiempo nos parezca que no, pero a todas les supone pudor y no quieren que lo sepan sus redes, ¿vale? Entonces hay cosas que no las van a contar a sus compatriotas y en cambio a nosotras, que estamos acá, que en principio no vamos a poder pasar la información, sí que nos las van a contar, ¿vale? Dice, Cía Suerga, dice, si son musulmanas se les ve diferente, sumisas al marido, más retraídas. Bueno, hay que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado también con los estereotipos, ¿vale? Es decir, intentar recordar siempre, cada persona es un mundo. Evidentemente, aunque haya cosas que atraviesan a todas y que van a ser puntos como lo del viaje, como lo de las violencias, etc., cada persona es un mundo, ¿vale? Y hay que intentar también no caer en los estereotipos de pensar ciertas cosas. Y darles espacio. Por ejemplo, si vemos también, no porque sean musulmanas, sean árabes o aunque sean nigerianas, si vemos que las mujeres siempre van acompañadas del marido, siempre van acompañadas de un hombre, siempre van acompañadas de una figura masculina, hay que intentar buscar espacios donde no esté esa figura masculina. Aunque sea el traductor, aunque diga no, hay que intentar buscarlo. Hay que intentar alejarles de esas redes para ellas, crearles ciertos espacios de autonomía. No ya porque sea una figura negativa, que sea tratante, etcétera, que también, sino independientemente de que sea una figura de apoyo, hay que intentar son agradecidas, dice, muchas no tienen parejas y están solas con sus niños, que es una problemática de un poco lo que apuntábamos, ¿no? Muy específica, que bueno, aquí también tenéis pisos de acogida, o trabajamos con pisos de acogida y sabemos pues, que las mujeres, ¿a qué se dedican? Trabajo doméstico. Trabajo doméstico con la crianza es prácticamente incompatible y ahí se están produciendo unas desigualdades muy fuertes, ¿no? Que tenemos que pensar. Tenemos que pensar cómo podemos ayudar a que esas mujeres trabajen, dónde se pueden quedar sus hijos y sus hijas, etcétera, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, yo trabajo y mi hija pues se puede quedar con mi madre, pero si tú no tienes una madre cerca, o digo madre porque generalmente las cadenas de cuidado van por línea femenina, ¿sabes? No, que deberíamos socializar los cuidados también. Pero no tenemos las redes como para dejarlas, ¿vale? Dice, muchas no tienen pareja, ¿vale? Vulnerables, pensando en las mamás del cole, grupo cerrado, además, por lo del cole, tenemos que pensar, por ejemplo, la dificultad que tienen a la hora de hacer los deberes. Si no saben, o sea, el nivel educativo de las hijas y los hijos está directamente relacionado con el de los padres y las madres, porque si tienes que ayudar a hacer los deberes y no sabes leer y escribir, eso es una dificultad muy grande, ¿no? Ellas se sienten muchas veces excluidas, se sienten fuera de lugar, es decir, no porque nadie les haga sentirse fuera de lugar, sino porque tú realmente, si estás en un sitio, si ahora fuéramos no sé, si ahora por ejemplo empezáramos aquí a comunicarnos en inglés la mayoría de gente y viéramos que hay gente que se comunica súper bien y que yo no sé, o que yo lo sé y lo hago mal, pues te da como vergüenza. Y esa vergüenza a veces se esconde de maneras distintas, a veces se esconde que detectamos que es vergüenza y a veces nos parece que es pasotismo, pero no es un pasotismo por dejadez, sino es por, pues bueno, tú misma te pones tus limitaciones. Madrazas,
Dice, en la acogida se les ve muy espabiladas. Dice, son llamativas, bien vestidas, pintadas con colores, agradecidas. Marido nunca presente físicamente, pero siempre depende que él decida. Bueno, pues hay que ir a prostitución, hay que ir viendo ciertas cosas, ¿vale? Eso tampoco tenemos que pensar que a todas las mujeres subsaharianas se prostituyen, no hay que pensar eso tampoco. Es decir, son variables que hay que tener, que hay que ver cuando hacemos atenciones, esos indicios de ciertas cosas que nos puedan dar ciertas informaciones, ¿vale? ¿Cómo son aquí? Guapas, familiares, no son sociales, son cerradas, hacen piña entre ellas, bueno, un poco eso es como lo que vemos, ¿no? Pero también tenemos que pensar cuáles son los espacios de convivencia en las ciudades. No hay espacios de convivencia casi todos los espacios son de consumo. Pues hay ciertos espacios de socialización, como puedan ser las parroquias, como es la escuela, que los tenemos que generar como espacios de socialización, porque nosotras cuando vamos a socializarnos, ¿qué vamos? A una terraza, a tomarnos un café, a tomarnos una cerveza, y ahí estás consumiendo. Pero si miramos a nuestro alrededor, la gente que vive en una situación de precariedad no va a estar consumiendo ahí. Es muy difícil para ellas relacionarse con nosotras, o con nuestra manera de relacionarnos, o ir a cenar. Entonces hay que buscar cómo potenciar en esos espacios de compartir, pero y con redes, ¿no? Dice, ellas son importancia de la religión. Espera, que quiero ver cómo voy de hora, para ver si... ¿no? Y cuarto, las 7. Importancia de la religión. Hay una cosa que es lo de la espiritualidad que quería decir. Con todo el tema de la trata, también está el tema de, es una especie de contrato como espiritual que hacen, que es el yuyu. Entonces ellas cuando se venden a las redes de trata, de alguna manera, pues hacen una especie de pacto en el cual se comprometen a pagar la deuda. Y entonces, ¿qué pasa? Hay consecuencias si no la pagan. Hay consecuencias porque las redes evidentemente tienen todos sus mecanismos y su connivencia con fuerzas de seguridad del Estado de otros países, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas tienen miedo. Entonces, por eso, aunque a una mujer le digas denuncia porque lo que te está pasando es una barbaridad, no van a denunciar porque quiere pagar la deuda. Yo, por ejemplo, una de las mujeres con la que hemos estado trabajando, ella se escapó y ella pagó la deuda. Y pagó la deuda prostituyéndose, pero se escapó y la pagó. Del miedo que tienen a no pagarla. O sea, el tema de la deuda es una cosa que es una cosa que culturalmente a nosotras se nos puede escapar, pero que hay que respetarlo porque es un eje fundamental. ¿Vale? Igual que muchas cosas, hay que preguntar también cómo es su espiritualidad, cómo es su vivencia cultural. Hay cosas que hay que ir preguntándoles también porque la de cada cual será de cada cual de cualquiera, ¿vale? Entonces, vamos a ir sacando cositas. En realidad, pues bueno, como siempre nos falta un poco más de tiempo, yo os quería poner un pequeño vídeo, si no lo pasaremos para que lo podáis ver en casa, específico sobre trata, para que veamos ciertas cosas de la trata que como que tener en cuenta, y luego hacer una dinámica, pero bueno, la vamos a hacer aquí por lo menos para hacer ciertas pinceladas, porque sí vamos a cerrar con un vídeo de una cosa, de un proyecto que es bien interesante. Ahora, con todo lo que hemos estado hablando, pregunta de examen: ¿qué cosas en nuestra relación con las mujeres subsaharianas cambiaríamos? ¿O qué cosas creéis que debemos hacer? ¿Vale? Empiezo yo, desde el punto de vista aquí. Hemos dicho, mujeres que han sido tan vilipendiadas, humilladas, donde siempre se les ha pasado por encima, donde incluso por ley de extranjería, etcétera, los funcionarios les pasan por encima, donde todo el mundo está por encima de ellas, absolutamente todo el mundo. Y eso tiene que ver con el vídeo de trata que os quería poner, que quiero que lo veáis porque lo explica una investigadora que se llama Lina Malero, que está en Marruecos, ella vive en Marruecos, ella es especialista en trata, y entonces ella recomienda, ella dice, hay que ponerse por debajo de ellas. Intentar ponernos a su nivel y si no por debajo de ellas. Y eso es ver bien cómo se llama, intentar decir bien su nombre, hacer el esfuerzo de intentar bien decir su nombre, el nombre de sus hijas y de sus hijos, el nombre de dónde vienen, intentar por el tema de la reparación del otro, del reconocimiento de la otra persona, intentar ver que para nosotras son importantes, porque no es ninguna tontería decir bien el nombre, yo sé que cuesta, hay que hacer de alguna manera intentar apuntárselo, intentar decirlo. Cosas como esa, por ejemplo, y que vean que nosotras estamos a su mismo nivel. Es decir, no vamos a sentarnos. Y de eso muchas veces a la hora de hacer una atención nos pasa. Si tú te pones detrás de una mesa con una carpeta,
Es como el espacio como estamos ahora es completamente distinto, como hemos trabajado en grupos pequeños, a como estaba sin líneas. El espacio contribuye mucho al clima que se crea. Y ahora porque voy muy rápida, y entonces si tuviera más tiempo lo haría, me gustaría mucho más poco a poco, y lo estamos haciendo rápido para que se nos queden las cosas básicas. Pero el espacio influye, el tono de voz con el que hablamos, cómo nos sentamos, cómo detectamos una persona está mal. Eso hay que detectarlo también. Y con dignidad, es decir, lo que no puede ser es que estemos 6 personas aquí y tú ves que una persona está un poco rompiéndose y le preguntes, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? No, esa persona no va a hacer, pues tienes que acompañar a esa persona y decir, acompáñame. Pero no sé si tienes espacios para hacer café o tienes espacios donde sea un poco más privado, ¿vale? Y buscar situaciones informales, porque en las situaciones informales ellas cuentan más cosas. Si ellas ven que tú eres como un funcionario más, una funcionaria más con tu carpeta que le está haciendo la entrevista, ¿qué día llegaste? ¿Cuándo llegaste a España? Que yo también lo hago, que lo tengo que hacer, pero ¿cuándo llegaste a España? Nacionalidad, fecha de nacimiento, eres un trámite más, eres una persona más del sistema que sigue poniéndola por debajo de ella. Entonces a veces hay que decir, bueno, hay una parte de burocracia que tengo que hacer, la voy a pasar, y hay otra parte que es de buscar los momentos informales. Vale, ya os dejo hablar un poco a vosotras. A ver, ¿qué cosas pensáis que podéis hacer en vuestra práctica? Porque ahora venía el punto que con toda esta información que tenemos ahora, esto lo ideal sería hacerlo en un grupito pequeño porque siempre se saca más, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotras? Yo ya he dicho un montón de cosas. Empatía. Empatía. Ponerte en el lugar de la otra persona y ver desde sus vivencias por qué está o cuál es la situación en la que se encuentra. Claro, ahora tenemos ciertos códigos, tenemos cierta información, pues sería interesante intentar ahí saber más sobre cosas del proyecto migratorio, del país de origen, de ciertas culturas, sobre la trata, sobre cosas culturales. Eso es interesante también porque eso te acerca. Porque cuando tú has vivido en un sitio y conoces a una persona de esa persona, pues mira, ¿te acuerdas de tal? Entonces intentar como tener claves, ¿vale? ¿Qué más cositas? Yo creo que hay que cambiar el chip completamente. Tenemos que cambiar, cuando la veamos, acordarnos de ese viaje que hacen. No vamos a decir que todas, pero la mayoría. Y yo creo que entonces ahí nos haremos humildes. Nos haremos humildes y nos acercaremos más. Yo creo que será un punto. Eso es muy interesante, porque a veces les vemos como, que vienen a pedirme comida, ya vienen a pedir, ya están aquí otra vez pidiendo ayuda. Y a veces es inevitable, porque cuando estás trabajando en temas en un área social, pues es inevitable pues, tener cierto tipo de cosas y lo que hay que hacer es trabajárselas, no negarlas, porque todo el mundo en un momento dado las pensamos. Pero por eso hay que pensar, esta persona que ha hecho un viaje tan fuerte, que ha hecho una apuesta tan fuerte, que es una mujer tan valiente y que está en una sociedad en la que vulnera sus derechos, porque vivimos en una sociedad que vulnera los derechos de muchas personas, pero en particular de las personas migrantes, de las personas en situación de precariedad y de las mujeres, se juntan una serie de vulnerabilidades que lo que hay que hacer es decidir, un poco por lo de la empatía, ¿no? A ver, vamos a solucionar el problema, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole herramientas a la persona, dándole información. Que debe acercarla sobre todo, ¿no? Para hacer lo que tú comentabas. No en ese momento, pero si sigue, pues llegará un momento que estará ella también mucho más cómoda contigo, tú con ella, y no sé, ese acercamiento se podrá dar, ¿no? Dando el tiempo que lo requiera, claro. Sí que se da. Es de crear momentos, espacios buenos. Muy bien. Venga, ¿alguna cosita más? En la experiencia que tú tienes, el que se la atienda un hombre o una mujer, ¿influye? ¿Qué influye? Es mejor una mujer. Es mejor una mujer, sí. Sobre todo al principio, por la imagen que pueden tener de... Yo creo que es importante que los hombres y las mujeres se relacionen. Prefiero que no es una cuestión de llegar a las mujeres o vayan a atender a las mujeres. Creo que tiene que haber modelos. O sea, evidentemente vivimos en sociedades machistas donde las figura la violencia parte de los hombres, porque son los hombres los que conquistan territorio, los que violan a las mujeres. Como lo has comentado, por las vivencias que tienen, les vienen más de negativas de hombres que de mujeres. Claro, si tú, por ejemplo, como mujer te han violado y tienes que hablar de ciertas cosas, pues evidentemente vas a estar mucho más cómoda con una mujer que con un hombre, pero aún así los hombres tenéis que relacionaros con ellas también, demostrando que hay otros modelos
también de relación, ¿no? Que no todos los hombres son violentos, que no todos los hombres son violadores, que no todos los hombres, es decir, es importante hacer un trabajo hay como hombres de trabajárselo también. Tenemos que pensar que las mujeres que han sido víctimas de trata se prostituyen con hombres. Entonces, y han tenido relaciones con muchos hombres, y es normal que tengan en su imaginario como cierto rechazo, ¿no? Comprensible por otra parte, pero es importante como crear espacio, como dar imagen de otro modelo, pero para ciertas situaciones de atención individualizada, yo creo que son mejores que esas mujeres. A mí se me ocurría algo. A ver, que en el tiempo de la comida, pues depende de días, a lo mejor hay días que realmente se puede hacer con mucha dedicación y con mucho esmero, desde ese calor y desde ese sencillez y todo eso, pero que habrá otras veces donde hay mucha gente que atender y entonces el tiempo es muy... Entonces, claro, una situación de poder atender a una persona así, una acogida, pues eso, que los voluntarios tenemos que tener presentes toda esa serie de cosas, pero que habrá momentos en los cuales no es posible hacer grandes cosas porque el tiempo es muy concreto. Claro, pero tú lo puedes explicar también, le puedes decir, mira, hay un montón de gente. Yo a veces a la gente cuando no la puedo atender bien digo, uff, o cuando yo no tengo tiempo digo, no tengo tiempo, hay un montón de gente. Vamos como explicarles las situaciones, ¿no? No decir, no, es que no hay tiempo, decirles, mira, es que hay un montón de gente, tal, y luego, pues también a nivel de organización hay que buscar ciertos espacios donde se pueda tener, a veces mientras la gente está esperando, pues bueno, pues puede ser un buen sitio, de que la gente esté esperando sola, puede haber un momento ahí de, nosotros por ejemplo en Acoge, puede parecer una tontería, también es verdad que es una asociación pequeñita, que tenemos la cocina, pues como que el café se puede hacer en todo momento. Entonces, pues entras, haces una cafetera, oye, ¿quién quiere café? Ah, pues yo quiero café. Entonces hablas con alguien, toma café. Entonces, como... casos especiales o en concreto siempre buscaba un momento también, bueno, también especial para... Claro. Si se presenta. Es como pensar. Quiero decir que en un día de acogida, es que en un día de acogida a lo mejor hay poquitos y otras veces hay 15. Entonces, claro, no hay un tiempo material para... Claro, pero ahí sí viendo, valorando, pero incluso mientras la gente espera, se puede hacer algo con la gente. Yo no sé, bueno, depende de cuánta gente haya, pero yo en los momentos, pues además a veces son cosas tan ridículas como entras en un sitio y saludas a la gente. Yo, por ejemplo, cuando la gente está esperando y entro o salgo, saludo a todo el mundo mirándole a la cara, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿alguien quiere café? Tal. Entonces, como establecer por mucho, a veces sobre todo cuando hay mucha gente, que dices, madre mía, qué estrés, que hay que sacar aquí, que tengo que decir, me voy y tal, pues a veces hay que decir, bueno, vamos a tratar bien a la gente, porque a veces simplemente con que te digan un hola y una sonrisa, pues esa persona, pues oye... Está más cercana para... Si en ese momento no es posible llegar a más, pero que tú estás más cercana ya de esa persona. Que son cosas como muy básicas, pero a veces con la rapidez que tenemos y con el estrés que tenemos en las entidades sociales no podemos hacerla. Pero bueno, tener un minuto, hola, ¿qué tal? Adiós, que estás esperando para hablar con el abogado. Ah, vale, pues... como ciertas cositas que hacen que te acerques poco a poco, porque generalmente la gente repite, ¿no? O sea, la gente cuando va, luego vuelve a ir para otra cosa o para formación, entonces es como un camino a largo plazo. Tampoco pretendemos que el primer día vaya a ser de la misma manera que el primer día que conoces a una persona, pues puedes tener cierta simpatía, pero que el primer día no estés contando a una persona cosas personales tuyas, ¿no? Te quería comentar una cosita, es decir, que eso se logra, vemos varias personas nigerianas que vienen a la parroquia, pero a lo mejor hay 4, 5 o 6 que se crea un vínculo, bueno, con más frecuencia, no quiere decir que cuando se orienta y se les da lo que pidan, pero viene con mucha frecuencia. Y entonces empieza y dice, uy papi, ¿cómo estás? Dice nuestro papi. Y a lo mejor tú estás con esto o otra situación, un poquito sobre lo que hay que comentar con él y tal, y ellos no nos responden a veces, y ellos son los que se acercan y te dan un beso. Ellas de una forma espontánea, algunas. ¿Eso cómo no te lo parece tú? Pues, ¿tú cómo lo sientes? No, yo para mí lo siento bien. Ah, pues la cosa es bien. Realmente la confianza es que somos dos personas. Eso es bueno. Es decir, cuando la gente está en un clima distendido, es que se está sintiendo respetada. A veces lo vemos. Cuando veíamos el viaje lo decíamos, a veces en el sector social, en servicios sociales públicos y tal, donde no hay este acercamiento, a la gente no se le trata bien. Entonces, cuando a ti te tratan bien en un sitio, cuando a ti te reconocen como persona, cuando a ti te respetan, cuando a ti te dan un mínimo de tal, tú evidentemente te comportas de manera diferente.
Y Pati, ¿tú cómo estás? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque sé que lo hemos comentado una vez entre nuestro grupo, que he pasado, es que esa espontaneidad que digo, pues, pienso que... Y luego además hay una cosa que a lo mejor aquí no hemos hablado y es de, a veces nos van a pedir cosas. O sea, es decir, y eso es algo que también tenemos que aprender a gestionar, porque cuando una persona vive en una situación de vulnerabilidad, pues es lo que decíamos, no estamos en situación de igualdad. Aquí tenemos nuestra casa, o la mayoría de nuestro trabajo, vivimos en unas condiciones materiales bien, entonces tenemos que aprender a pensar que hay ciertas cosas que se repiten, como que alguien te pueda pedir dinero, que alguien te pueda pedir tal, el sobreagradecimiento también, que alguien esté dándote las gracias, que eso pasa también, ¿no? Y eso también hay que aceptarlo. O sea, hay que aceptar que una persona, yo siempre digo, chica, no me des las gracias. Digo, si no fuera por vosotros yo no tendría trabajo. ¿No? Hay que intentar dar la vuelta, pero aceptar que no estamos en una situación de igualdad, que es lo que queremos, pero que la sociedad nos sitúa en posiciones distintas. Y al final el trato, pues si hay alegría y hay